Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues soy Bertalicia Galindo y me da muchísimo gusto saludarles en este lunes 3 de febrero con el regreso de Donald Trump. Estas emisiones que transmitimos todos los lunes para todos ustedes. Y bueno, pues por supuesto que hay novedades. Y bueno, es que este fin de semana, comenzando el mes de febrero, pues ha estado ajetreado en la información que tiene que ver con la llegada de Donald Trump y con el gobierno de México, de Canadá, de Panamá, de Ecuador. Bueno, en fin, ya hay acciones en toda América, pues todo con la llegada de Donald Trump al poder. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues ya este fin de semana Donald Trump pues siguió con su política arancelaria y dijo que pues sí se iban a aplicar los aranceles de 25% a los productos que provengan de México y que se consuman en su país. Y bueno, pues esto desató pues una serie de reacciones. También 25% para Canadá y solo 10% para China. ¿Cómo ven ustedes que solo 10% para China? Pues parecería que con China no quiere romper y con China pues quiere seguir haciendo las cosas, aunque diga que no es cierto, pero parece que sí. ¿Pero qué ha pasado entonces? Luego de que supimos de los aranceles por ahí de la media tarde del sábado, bueno, pues comenzó a crecer la incertidumbre en México y todo el domingo pues hubo muchísima tensión y bueno, pues toda la prensa mexicana estaba a la expectativa de lo que podría pasar en Palacio Nacional, pues hubo muchísimas reuniones durante el día y después supimos del comunicado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo. Si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Como ven, la soberanía no se negocia, un mensaje pues muy valiente y en el que inmediatamente salieron a respaldar pues todo el mundo. Estos fueron los respaldos que recibió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues ese sábado Justin Trudeau pues también se puso a las vivas y dijo lo siguiente. The actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Incluso hasta en Toronto pues dijeron que iban ya a cobrar aranceles, por ejemplo, del whisky, que lo mismo le iban a cobrar a Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué está en juego? Pues está en juego que Estados Unidos quiere recuperar todo su poder hegemónico de aquella nación de los años 70 cuando era el número 1 en el mundo y para ello está usando pues todo lo que tiene a su alcance. ¿Qué está en juego con México? Pues con México está en juego la migración, el paso de las personas ilegales a Estados Unidos, ya sean mexicanos o de otro país. Está en juego la seguridad y con ello también el paso de drogas y el fentanilo
fentanilo y está en juego el comercio. El comercio porque, bueno, pues él dice que el Tratado de Libre Comercio tiene acuerdos desleales para su país en donde no están ganando los ciudadanos norteamericanos. Y entonces él le quiere devolver, y esa ha sido su promesa de campaña, pues le quiere devolver esa capacidad económica al pueblo estadounidense, a su pueblo, a todos sus votantes, a todos sus seguidores. Y bueno, pues está cumpliendo su promesa, está diciendo, yo cuando llegue a la presidencia les voy a subir los aranceles a México y Canadá. Bueno, pues lo está haciendo. ¿Y qué está de este lado? Bueno, de este lado, pues sí, es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la soberanía no tiene por qué negociarse porque si nosotros permitimos pues cualquier viso de debilidad, pues ellos pueden llegar a invadir en aras de que los narcotraficantes los pueda llamar terroristas. Y así está diciendo que los está llamando terroristas. Y bueno, pues eso sí es una situación totalmente, pues que no tiene que ver con la realidad. Lo cierto es que, bueno, sí, Estados Unidos está inundado de drogas, de fentanilo, pero pues también en Estados Unidos no se está haciendo pues nada por la salud pública desde hace muchísimo tiempo. Tienen un problema grave de salud pública, un problema grave de adicciones que bueno, pues lo tendrían que también que trabajar en casa. Bueno, pues tenemos a un Donald Trump que estaba llegando de su casa de descanso en Miami, en Mar-a-Lago, en Florida, y bueno, pues recibe a los medios de comunicación que le preguntan que qué va a pasar con México y con Canadá, y les dice que sí, que pues ha quedado de hablar con la presidenta de México y con el presidente de Canadá. Entonces, pues así queda la noche en una posible llamada. Y bueno, pues al otro día, o sea, el lunes, o sea, hoy, se retrasa la conferencia mañanera porque recordemos que en Washington pues es una hora antes y entonces la llamada con el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum pues estaba fijada alrededor de las 8 de la mañana. Y bueno, pues así la conferencia empieza a las pasaditas las 9 de la mañana. Y bueno, pues en eso la presidenta nos platica, nos cuenta de cómo le fue en la llamada y esto es lo que dice. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Le planteé que, pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo. Llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte. Desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata o sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados. Y en el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta, ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces estuvo de acuerdo y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Es entonces que pues hay una celebración porque se gana un mes de trabajo para pues aplazar el alza de los aranceles en 25%. El secretario de Economía, por su parte, Marcelo Ebrard, pues dio un ejemplo de qué es lo que pasaría si las empresas de Estados Unidos aquí en México se fueran. Y estamos hablando, por ejemplo, de Ford Motor Company, que tiene su principal planta, la número uno en el mundo, es aquí en Cuautitlán Izcalli. Y esto es lo que narra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
La competitividad de la economía de los Estados Unidos depende, en buena medida, de las plantas que tienen y el complejo industrial que hay en México. Para darte un ejemplo, en una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo, le pregunté al CEO de Ford: oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó: mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Y lo están exportando del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Y la segunda planta, me dijo, está en Hermosillo, Sonora. Es la número 2. La 1, Cuautitlán Izcalli. La 2, Hermosillo. Entonces vas reuniendo lo que hace Estados Unidos y México, Canadá, lo vas integrando y tienes el mejor producto para competir con cualquier otro. Si tú separas eso, te va a subir el costo y entonces vas a perder competitividad. Dicho de otro modo, está en el interés estratégico de Estados Unidos que esta integración no solo se mantenga, sino crezca los próximos años. La presidenta Claudia Sheinbaum pues reconoció el gran apoyo que recibió de todo el país y bueno, pues solo dijo, pues hay algunos cuantos de la oposición que bueno, hagas lo que hagas, pues siempre van a decir ellos que estás mal. Y esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero quiero agradecer, porque la verdad es que fue abrumador la cantidad de personas, empresas, cámaras empresariales, comunidades que salieron a la defensa de México, vamos a decirlo así, y de apoyo a la presidenta. Y la verdad, eso pues da mucha fuerza cuando uno se sienta a hablar con un gobernante de otro país, particularmente Estados Unidos. Solo uno, hay algunos mareados que siempre van a estar en contra, siempre, que festejaban, que hubiera tarifas, imagínense. De inmediato hay que decir que se desataron en las redes sociales pues comentarios también negativos, diciendo por ejemplo cosas como que tuvo que doblar las manos, como que se dobló ante Donald Trump, en fin, pero en la mañanera del pueblo pues recibió toda una ovación. Decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, no, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Es un orgullo tener a nuestra presidenta. Y bueno, pues el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues hablaron acerca de lo que, pues cómo veían los asuntos con Donald Trump. Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles, ¿qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente. Me preguntó que cuál era nuestra decisión. Le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Después nos enteramos que este lunes Donald Trump también habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que, bueno, pues también se aplazan los aranceles del 25% a Canadá, pero a cambio, pues también se invertirá en una gran cantidad de dinero para tener seguridad en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y una de las preguntas obligadas en la mañanera de hoy fue si, bueno, después de la relación tan tensa que está con Donald Trump, bueno, pues si se está viendo, se está teniendo la mira hacia otros países y principalmente hacia el continente europeo, a donde también Donald Trump ha amenazado terriblemente en imponer aranceles. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania acaba de decirles pues que sí,
que va a ser un alto a la guerra, va a ser una negociaciones y demás, pero a cambio quiere las tierras raras que tiene Ucrania. We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. European is not keeping up with us. They should equalize. And look, we have an ocean in between. They don't. It's more important for them than it is for us. But they're way below us in terms of money. And they should be paying at least equal. They should really be paying much more than us. But let's say equal to us. And they're billions and billions of dollars below. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. O sea, él va a seguir en esa posición expansionista, en esa búsqueda de ese país hegemónico, en ese posicionamiento mundial, y que está cambiando pues la mirada de todo el mundo y la manera de hacer las cosas como se venían haciendo. Bueno, y ante esta tensión que se está causando en el mundo, por lo menos hay alguna buena noticia, y esto es que el secretario de Estado, Marco Rubio, pues ha declarado públicamente que sostiene una muy buena relación con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. But right now, I've been in touch with the foreign minister. We have started a pretty good relationship, and I'm sure we'll be talking or seeing him very soon. Y en este cambio de miradas a otras partes del mundo, también se le preguntó en la Mañanera del Pueblo a la presidenta Claudia Sheinbaum de qué pensaba con otros acuerdos de otros países, por ejemplo, con la Unión Europea. Dijo que, bueno, pues existe el tratado con la Unión Europea desde hace mucho tiempo y con otros muchos países. Esto fue lo que dijo. Recuerden que tenemos el Plan México. El Plan México va más allá de... obviamente nosotros nos interesa mantener el acuerdo comercial con Estados Unidos. Consideramos que es benéfico para México y para Estados Unidos y para Canadá. Pero el Plan México va en ese marco del acuerdo comercial, pero también para fortalecer la producción en nuestro país, que permita pues el crecimiento económico, pero un crecimiento económico con justicia, con buenos empleos, con protección al medio ambiente. El Plan México tiene también recuperar la marca Hecho en México, lo anunciamos el mismo día que hicimos el Plan México. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con la embajadora de Francia en México, Delphine Bourgeon, y esto fue lo que nos dijo. Señora embajadora, si nos puede decir cómo ve la cooperación científica con México de ciencia, tecnología e innovación, y también su punto de vista acerca de lo que ha sucedido con el cambio climático y cómo tratar de impulsar las políticas para el cambio climático. Muchas gracias. Tenemos de verdad una cooperación muy estrecha entre Francia y México en el campo científico, entre centros de investigación como el CNRS, otros las grandes universidades mexicanas como la UNAM, pero muchos otros también. Puedo tomar 3 ejemplos. Uno, la cooperación científica astronómica con el telescopio Colibri, que fue inaugurado en San Pedro Mártir, en Baja California, que permite de observar el cielo intermediario, una cosa muy específica que ayudará mucho a comprender más la creación del mundo. Un otro es la cooperación sobre una sola salud, que es la interacción entre salud humana, animal y también salud del planeta, del ambiente, y así prevenir las pandemias como el dengue u otras pandemias y trabajar sobre esta interacción que es muy fuerte. Y la segunda pregunta nada más, después de que Donald Trump se sale del cambio climático, ¿cómo impulsar en el mundo las políticas públicas del cambio climático? Porque necesitamos un planeta más sano. Sí, es un problema universal que concierne a todos. Estamos muy felices también que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una posición muy fuerte sobre el cambiamiento climático, y juntos podemos hacer proyectos
en materia de energía más renovable, más como solar. Tenemos proyectos de cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo, de un plano solar flotante, por ejemplo, con la CFE. Tenemos otros proyectos para o adaptar al cambiamiento climático o a prevenir el cambio climático, luchar contra este cambiamiento del clima. Y estamos muy aliados con México en este tema a nivel mundial, en también las grandes citas internacionales, pero también con proyectos muy concretos aquí en México. Y es que justamente en ese evento en la Casa de Francia se habló de los diferentes proyectos que tiene Francia en México y también de la expansión de muchos de estos proyectos. Por ejemplo, pues uno de los más importantes para Francia es la expansión de su cultura. El francés en México no ocupa la posición que ocupa en otros países, no es una lengua de colonización, es en cambio una lengua de dar un paso atrás. Desde tiempos de España, interesarse por la lengua francesa significaba salir un poco de esa relación colonial con España. Actualmente yo diría que no se necesitan reforzar los lazos que son que datan de hace mucho tiempo y que son muy fuertes, pero sí visibilizar y compartir más. Hay muchas iniciativas, pero a menudo fragmentadas, y creo que lo que sí podemos hacer es insistir en este valor de apertura que implica la francofonía, máxime que la francofonía es un producto de una de las pocas lenguas que ha institucionalizado estos valores, como la cuestión del humanismo, de compartir, etc. Hay una organización internacional de la francofonía. Entonces creo que el francés en estos momentos puede constituir una apertura hacia el mundo, donde a partir de valores compartidos se valore no solo el francés, sino también el lugar de todas las lenguas en el mundo, el español, las lenguas originarias, no solo las mexicanas, y que haya pues un vector de comunicación en torno a valores compartidos que sean de fraternidad, de paz, libertad y otros muchos que podemos compartir desde esta visión plural que todos compartimos. Y justamente las reacciones que ha tenido el mundo científico, el mundo económico y bueno, diferentes voces pues quienes están pues muy en desacuerdo con la llegada de Donald Trump, pero no solo con la llegada, más bien con las acciones de Donald Trump. Si están en desacuerdo con la llegada, bueno, es porque sus acciones pues irrumpen ciertos aspectos y ciertas situaciones, como por ejemplo todas las acciones del cambio climático. Es una paradoja, por ejemplo, que en México tengamos una presidenta científica, progresista, y por el otro lado, en Estados Unidos, pues un presidente negacionista, ¿no? Es el contraste de las dos naciones, entre otros contrastes. Y en la Universidad Nacional de México, hace unos días se llevó a cabo el coloquio El Otro Lado, Nuevas Perspectivas de la Relación México-Estados Unidos, y ahí estuvieron pues algunos ponentes como Marta Bárcena Cuquí, Alejandro Chanona Burguete, Julia Carabias, Claudio Lomnis y Andrew Sales, y se refirieron a las nuevas perspectivas de esta relación bilateral, que bueno, pues que llaman muchísimo la atención en cómo pues Donald Trump está cambiando en muchos momentos y en muchas circunstancias, muchas de las situaciones, y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático. Esto es lo que dijo Julia Carabias al respecto. Habíamos dejado de escuchar a un jefe de Estado reivindicar con tanta vehemencia y arrogancia el modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de hidrocarburos, el crecimiento económico y el consumo ilimitados, modelo que en las últimas décadas ha sido duramente criticado desde las Naciones Unidas y muchas otras instancias por su impacto devastador en la naturaleza. La visión de Trump contradice a la Agenda 2030, adoptada en 2015 por todos los países, incluido el propio Estados Unidos. Trump, en la actualidad, es el jefe de Estado más activo en cuestionar el cambio climático como consecuencia de las actividades humanas, minimizar sus impactos y atacar las instituciones y la acción multilateral construida durante tantos años, y si pudiera desmantelarla. En cuanto a la otra gran crisis global, la pérdida de la biodiversidad, simplemente la ignora.
En las primeras horas de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva llamada Priorizando a Estados Unidos en los acuerdos ambientales internacionales. Entre muchas otras medidas, se señala ahí la decisión de Estados Unidos de volverse a retirar nuevamente del Acuerdo de París y la instrucción de iniciar el procedimiento, y cabe que hablar que este procedimiento tardará al menos un año. Además, anunció y emitió decretos para desmantelar la política progresista de Biden en la acción climática. Decretó una emergencia climática que por supuesto no existe en Estados Unidos, pero que es el recurso que utiliza para emitir ordenamientos e impulsar una política proteccionista. Ahora México retoma las energías renovables y la conservación, mientras Trump avanza en la dirección opuesta. La Cancillería mexicana debe de incluir como una prioridad el tema ambiental en las negociaciones bilaterales y en el TECMEC, con una visión que defienda la sustentabilidad del desarrollo con el orgullo que da la gran ventaja competitiva de México en este tema. Y debe recuperar su liderazgo internacional como empieza ya a ocurrir. Es clave para cumplir acuerdos multilaterales y fortalecer alianzas con países que avanzan hacia la sustentabilidad. China, India, México, Brasil, la Unión Europea, Canadá pueden unir esfuerzos como contrapeso global. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En este espacio, el regreso de Donald Trump, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, pues esta es toda una telenovela que le vamos a ir contando a lo largo de los días. Sin duda, muy interesante la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dos naciones que pues con caminos un poco distintos en algunas cosas, pero también en algunos puntos se unen, por ejemplo, pues toda la población con mucho talento que está en Estados Unidos. Hay que recordar que este fin de semana, en medio de todo este tensión, escándalo y demás, pues hubo muchísimas manifestaciones. Hubo manifestaciones en California, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, en fin, hubo ya manifestaciones pues de repudio a las medidas de Donald Trump. Pero bueno, ya le vamos a ir contando a lo largo de los días, de las semanas, pues todos los lunes. No se olvide, tiene una cita con nosotros y bueno, recuerde que este programa cada vez lo vamos a hacer más interactivo y esperamos sus comentarios, esperamos que nos digan sus opiniones, sus puntos de vista. Nos vemos en la próxima entrega. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima.